una cuenta atrás que nos marca inexorablemente el paso del tiempo y que todos somos mortales. Vamos a empezar ya, porque si no, luego después tenemos el tiempo muy justo. Así que vamos a ir directamente al grano y a empezar ya con los casos, porque es que no tenemos ningún tiempo que perder. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a las 6 por mantener esta mesa, que ya a lo largo de los años pues, está muy consolidada y que, bueno, pues, desde las autoridades de protección de datos siempre se agradece mucho, porque como decimos cada año, si no existiese habría que inventarla, porque el favor que le hace la 6 a las autoridades de protección de datos organizando un evento con esta proyección, con estos asistentes sobre protección de datos, es un favor inmenso. Si no existiese, las autoridades tendríamos que hacer algo parecido. Así que muchas gracias a las 6 por organizar esto. Decía que vamos a ir a los casos directamente porque tenemos tiempo, aunque, bueno, tengo que decir que a la hora de hacer la presentación, que yo comparezco este año estrictamente como socio de la 6, y jubilado, porque ya estoy jubilado, y entonces espero que este sea mi último año en la moderación de este foro. Y digo por tercera vez que vamos a ir al caso porque tenemos muy poco tiempo y tenemos que ir rápido. Aunque, bueno, ustedes posiblemente estén acostumbrados, los que ya han venido otros años a estos foros, a que yo siempre tengo algo preparado para el comienzo, de manera que le dé un poquito de salsa y no sé. Este año no hay. Lo siento mucho, y este año no hay. Y les voy a decir por qué. Yo tenía preparado todo un numerito, música preparada, habíamos ensayado una coreografía, lo tenía todo preparado, estaba todo muy bien. Pero ayer, a la hora de salir de aquí, pues estaba hablando casualmente con Joaquín Pérez Catalán, que va a intervenir en la 8ª sesión, a la cual les recomiendo a todos. Estaba hablando con él y dice, oye, estoy un poco cansado y tal, ¿por qué no nos vamos al hotel? Xavier, perdona, no nos quedamos a tu mesa. Y decimos, pues vámonos al hotel que estamos muy cansados. Yo tengo el coche, vamos, te llevo. Entonces, cogimos el coche de Joaquín y, Dios mío, Joaquín Pérez Catalán, que es el director de la división internacional de la Agencia Española de Protección de Datos, tenía un BMW Z4 descapotable, biplaza, una cosa deportiva. Y yo, Dios mío, pero Joaquín, ¿cómo has hecho esto? Y digo, era un amigo que quería desprenderse de él y tal, y bueno, pues, oye, pues maravilloso, oye, pues vamos. Y dice, va, pues voy a bajar la capota para que veas y tal. Y allá fuimos hacia el hotel. Y digo yo, oye, pues joder, esto se lo tengo que contar a mis hijos. Y digo yo, pues nos vamos a sacar un selfie ahora que vamos por aquí. Saqué mi móvil y vamos a sacarnos un selfie mientras estamos, y un descapotable, el viento, y me llevó el móvil, eso. Por lo tanto, toda la preparación de la sesión de hoy, que la tenía en el móvil, se ha ido al garete. No tenemos gracieta este año, señores. Así que, pues lo siento mucho, así que vamos al grano. Bien, contamos en la mesa con las 4 representantes ya habituales, casi, que son en primer lugar Isabel Navarro, por la Agencia Española, a la que ustedes conocerán ya de anteriores ediciones. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, funcionaria del subgrupo A1 de la Agencia de la Administración General del Estado, y actualmente está en la Agencia Española de Protección de Datos, bueno, actualmente, desde el año 95, o sea que ya no es desde ayer. Y está como vocal asesora de la Inspección de Datos, ¿de acuerdo? Anteriormente pues había estado también pues, como inspectora, instructora, y ha tenido varias áreas en el mismo lugar. Pues bienvenida y muchas gracias. En segundo lugar tenemos a, bueno, aunque es la segunda autoridad más antigua de todas las que tenemos, es la persona más joven que tenemos hoy en la mesa, que es Nuria Pedrós, que es licenciada en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, es máster universitario de la abogacía, máster en Derecho Digital y en Protección de Datos, y trabaja en la agencia catalana, en la Autoridad Catalana de Protección de Datos como instructora en el área de inspección desde el año pasado, bueno, de hace 2 años.
Pero bueno, es funcionaria del Cuerpo Superior de la Generalitat de Cataluña y ha estado anteriormente en la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información. O sea que ya sabía algo de esto, precisamente de los derechos que se equilibran antes de venir a la autoridad. Bienvenida, Nuria. Es su primera vez así que portaos bien con ella. Juana, ¿qué voy a decir de Juana? Juana es licenciada en Derecho de la Universidad de Deusto y es letrada inspectora de la Asesoría Jurídica de la Autoridad Vasca, ahora también es la Autoridad Vasca de Protección de Datos, pero anteriormente, como ya saben ustedes, pues bueno, tiene un pasado, ha sido jueza sustituta en los juzgados de Amurrio y funcionaria del Gobierno vasco desde el año 90. Ha sido letrada en Justicia e Interior y bueno, la verdad es que ha estado en tráfico, en juego y en espectáculos. ¿Quién lo diría? Y por último, Blanca, que también es licenciada en Derecho, es funcionaria del Cuerpo de Administradores Generales de la Junta de Andalucía y, y ha completado su formación como certificada delegada de Protección de Datos también y es la responsable del área de Protección de Datos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Ella es muy discreta y no le gusta presumir de su currículum y bueno, pues me ha dicho que solamente diga que ha sido jefa del Gabinete de Investigación y Correctivo con anterioridad, pero tiene un montón de cosas. Entonces, bueno, bienvenida, Blanca. No sé si estamos con el tiempo que teníamos previsto, pero vamos allá. La metodología que vamos a seguir en la mesa es la de todos los años, no hay nada nuevo. Vamos a ir repasando casos de cada una de las autoridades de acuerdo con un criterio de clasificación por los principios que inspiran la legislación sobre protección de datos y los derechos que se ejercen. Tenemos, en primer lugar, el primer caso está dentro de lo que sería el paquete de pues el principio de licitud, lealtad y transparencia. Es un caso que nos va a exponer Isabel sobre cuestiones relacionadas con el ya lejano COVID-19, pero que les dio algún problema que otro a la agencia española. Isabel, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días. Durante el año 2023 continuamos resolviendo algunos... Ay, perdón. ¿Ahora? Buenos días. Durante el año 2023 estuvimos todavía resolviendo algunos casos relacionados con tratamientos que se produjeron durante la pandemia, porque quería comentarles que cuando entra una reclamación en la agencia tenemos 3 meses para valorar la admisibilidad y durante esos 3 meses podemos trasladar la reclamación al responsable o a los delegados de protección de datos. Luego, si decidimos iniciar actuaciones de investigación, tenemos 12 meses, en la actualidad son 18 tras la reforma de la Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, y si finalmente decidimos abrir un procedimiento sancionador tenemos 9 meses y en la actualidad 12. Por eso, bueno, durante el año 2023 todavía continuamos resolviendo algunos de estos casos. Pero bueno, ya iniciando este expediente, pues recibimos una reclamación contra el Servicio de Salud de las Islas Baleares porque había establecido un formulario obligatorio de control sanitario. Todas las personas que entraban en las Islas Baleares a través de puertos o aeropuertos tenían la obligación de rellenar este formulario y reclamaban porque el formulario no cumplía las exigencias del principio de transparencia. Trasladamos la reclamación al responsable y, tras el traslado, nos informó que existían 2 bases de legitimación, la contenida en la letra C y en la letra E del artículo 66.1 del reglamento, que son el cumplimiento de una obligación legal y el interés público. Que los fines del tratamiento era el control sanitario y la vigilancia sanitaria, que estaban de acuerdo con los fines establecidos por el Ministerio de Sanidad, y que la información la estaba facilitando en 2 capas. En una primera capa que estaba inserta en el formulario y en una segunda capa el formulario digital pues se podía acceder a través de una dirección web. Consideramos que no se facilitaba la información necesaria porque se daba información de 2 bases de legitimación y el responsable del tratamiento, en virtud del principio de responsabilidad proactiva, tiene que determinar cuál es la base más adecuada e informar solo de una base de legitimación. Iniciamos actuaciones de investigación y así ahí nos informó que la base de legitimación era el interés público y que las circunstancias que levantaban la prohibición de tratar datos de salud eran el interés público esencial en el ámbito de la salud pública, el interés público esencial y el tratamiento necesario para fines de medicina preventiva. Como ven, todas está en la base de legitimación, tanto la base de legitimación como las circunstancias que levantan la prohibición requieren de una ley habilitante y en las cláusulas informativas se informaba de unas normas que ya no estaban vigentes. Iniciamos el procedimiento sancionador y decidimos sancionar
al Servicio de Salud de las Islas Baleares por incumplimiento del artículo 13, que es el que establece las obligaciones de transparencia, porque no informaba de una base de legitimación específica, tampoco informaba de las circunstancias que levantaban la prohibición y porque había incluido una normativa que no estaba vigente. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Vamos estupendamente con el tiempo, solamente nos hemos comido el tiempo que me he comido yo, o sea que vosotros de momento lo estáis haciendo estupendamente. El segundo bloque que queremos exponer responde al principio de minimización de datos, cuestión que también todos los años aparece aquí. Juana tiene varios casos preparados, pero que ella amablemente va a resumir y va a exponer en muy poco tiempo. Juana, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, agradeceros que vengáis como todos los años, que tenéis más moral que el alcoyano, porque todos los años nos metemos un rollo impresionante y veo montones de caras conocidas. Ya somos como de la familia, porque somos poco pero bien avenidos, las cosas como son. Y me hace mucha ilusión veros, aunque sea una vez al año. Oye, a ver si podemos seguir con esto. Nos siguen invitando a las 6, por eso quería agradecerles la invitación que nos hace todos los años las 6 a participar, que aparte de servir no solamente para exponer nuestros casos, nos sirve también un poco para socializar, para vernos de allí de Navarra, de Murcia, de Valencia, gente que nos vemos una vez al año y que en algunos casos hasta nos felicitamos. En Navidad nos mandamos un correo electrónico diciendo «Feliz Navidad». Y eso, y quería agradeceros que estuvierais aquí. Luego, el primer tema que os voy a exponer yo brevemente... El primer tema que voy a exponer yo brevemente, el de ella era del COVID. Y decís, jo, del año 2019-20, ¿verdad? Pues el mío es de mucho más atrás. Yo la primera vez que vine a las 6... vine como oyente en el año 2007. Yo entré a trabajar el 1 de febrero del año 2007 y me mandaron que entonces se celebraran en Pamplona las 6. Y yo vine a escuchar. Al año siguiente me tocó a mí, en el 2008. Y entonces no era como ahora, como lo hace Pedro, así tan rápido, tan bien y tan ameno. Era soltar un rollo. Y a mí me tocó soltar el rollo de la cesión de datos de las autoridades sanitarias cuando los juzgados te pedían información. Y desde entonces siguen todos los años llegándonos más o menos los mismos temas. El tema que os voy a traer hoy es el de un supuesto en el que, como es frecuente también, un matrimonio se disuelve, bueno, no se disuelve, se separa, problemas entre ellos, van al contencioso y el problema surge en cuanto al reparto de la patria potestad y de la custodia de los hijos. Una de las parejas, en este caso la mujer, solicita al juzgado que se acredite si efectivamente el marido estaba en un tratamiento de adicción a las drogas, con la idea de quitarle la posibilidad de las visitas y la patria potestad. ¿Qué pasa? El juzgado solicita efectivamente al Servicio Vasco de Salud que le diga, que le informe exactamente, dice, información sobre si la persona está sometida a tratamiento de adicción a drogas. Esto ocurre en el año 2022, y cuando ponen la demanda. Y en el 2023 el juzgado le pide que por favor que le digan si está sometido o no a un tratamiento de drogas. ¿Qué pasa? Que el Servicio Vasco de Salud de Osakidetza, en vez de mandarle la información que exactamente le pedía al juzgado, lo que hace es mandar una información detallada de toda la historia clínica de esta persona, pero detallada desde el año 2000 hasta el 2018. Porque era el tiempo en que efectivamente la persona estuvo en tratamiento antidrogas, por adicción a las drogas, y entre ellos le mandaban 18 resultados de análisis, con fechas del 2017 y 2018. ¿Qué pasa? Que hubo una serie de problemas y el señor, entre otras cosas, no le dieron la custodia de los hijos, la custodia compartida que pedía, y entonces el señor recurre a la agencia diciendo que los datos que le han dado son excesivos. Primero, porque eso no era lo que pedía el juzgado, sino que le pedía si en este momento estaba sometido a un procedimiento de adicción a drogas. Y segundo, que toda la información que le habían dado cuando él ya estaba curado, entre comillas curado, lo único que había provocado era esa situación. Pedimos informe a Osakidetza y nos dice que ellos han cedido al juzgado y que el acceder los datos al juzgado es perfectamente legal. Y además es que han cedido los datos, todos los que ellos han considerado pertinentes, porque querían ayudar al juzgado. Es decir, habían hecho una información ampliada porque consideraban que si no el juez no se iba a enterar muy bien.
Como podéis comprender, había unos datos excesivos que lo único que llevaron fue un enfrentamiento no solamente entre el ciudadano y la pareja, sino también entre los propios abogados, que llegaron más allá. Y luego otro que hay, pero que no os lo voy a insistir porque os lo pongo todos los años, es que seguimos con el mismo tema. ¿Os acordáis de aquella persona que todos los años le hacen informes en los que se dice que ha tenido un tratamiento de cambio de sexo, que tiene intolerancia al marisco, pues seguimos teniéndolo? Lo que ha hecho ahora ha sido interponer una responsabilidad patrimonial. Este es un caso que yo les animo a que el año siguiente acudan también, porque ya es el tercer año en el cual aparece. Y vamos viéndolo, bueno, ahora lo que se estira son las series, no las películas. Entonces esto no es una película, es una serie. Muy bien, oye, Juana, lo hemos hecho muy bien. Solamente llevamos 7 minutos de retraso. Nos vamos a recuperar. El siguiente caso, también dentro del bloque de minimización de datos, nos lo va a exponer Nuria y, bueno, tiene que ver con una cuestión que se produce no solamente en el ámbito sanitario, sino en general en todo el ámbito del derecho administrativo, en un asunto muy interesante. Nuria, tu primera vez. No tendrás una segunda oportunidad de causar una buena primera impresión. Tienes razón. Muchas gracias y buenos días. Bien, desde la Autoridad Catalana de Protecció de Dades, el primer caso que os queríamos presentar se inicia a raíz de una denuncia que pone de manifiesto que una entidad denunciada publicó en su página web el nombre, apellidos, DNI y la condición de discapacitados de los aspirantes de un proceso selectivo. Entonces, en este caso, el listado era accesible por parte de cualquier persona, con independencia de si se era aspirante del procedimiento o no. Una vez constatamos que el listado estaba disponible, iniciamos una fase de investigación previa en la que pedimos información a la entidad y que justificase el motivo por el cual había publicado que los aspirantes, algunos de ellos, presentaban esta discapacidad. Pues bien, la entidad en respuesta lo que nos dijo es que el decreto 8/2021, que desarrolla la Ley de Transparencia catalana, prevé que los datos que se tienen que publicar tienen que hacer referencia como mínimo al anuncio de convocatoria, a las bases, a los anuncios oficiales del proceso y al nombre, apellidos y 4 cifras del DNI de las personas admitidas en cada prueba y de la finalmente seleccionada. Pues bien, en este sentido, la entidad argumentaba que este decreto no excluye la información de la discapacidad de los aspirantes, pero desde la autoridad lo que constatamos es que el decreto tampoco prevé que se tenga que incluir este dato de salud y que este además sea accesible por parte de cualquier persona. En este caso, la autoridad no cuestiona que una administración o un hospital pueda tratar datos de salud de las personas que aspiran en un proceso selectivo. Lo que se cuestionó fue que se publicase ese dato en abierto y accesible para cualquier persona. Tenemos que tener en cuenta que los datos se tienen que proteger desde el diseño y por defecto y que la publicación excesiva de esta información podía ser muy dañina para la persona detrás de este dato. En cambio, una medida como la pseudonimización hubiese sido una técnica posible en este contexto, por ejemplo, empleando el código de la solicitud de participación en el proceso. Con todo, concluimos que se vulneró el principio de minimización de los datos. Muy bien, muchas gracias. El siguiente bloque que exponemos a continuación es el principio de exactitud y vigencia, es decir, cuando hay datos inexactos, desactualizados, obsoletos, y bueno, a veces lo vinculamos con lo que sería el derecho de rectificación cuando alguien lo ejerce. No es el caso, pero tenemos dos casos que vamos a ver. Juana tiene uno sobre esta cuestión. El tema de la exactitud de los datos parece una tontería, pero en materia sanitaria es esencial que los datos sean exactos y puestos al día. ¿Por qué? Porque todos, como sabemos, los datos de salud son datos especialmente protegidos, pero no solo por el hecho de que en materia de protección de datos estén protegidos como derecho, sino también porque son indispensables para nuestra salud. Un error en un dato, por ejemplo, que tú eres diabético o que no eres diabético y eres diabético, puede provocar incluso la muerte de la persona. En este supuesto es mucho más sencillo. No ocurrió eso. Es un caso de que hay un domicilio inexacto, constatación de un domicilio inexacto. En este caso, un ciudadano se hace pruebas, se hace habitualmente pruebas, tiene su historia clínica y una vez tiene un problema acude a urgencias y en el acta que le entregan de urgencias detecta
que el domicilio en el que consta es un domicilio inexacto, no es su domicilio. Es más, ese domicilio, esa calle ni existe. En principio acude al Servicio Vasco de Salud de Osakidetza y les dice que tiene un problema, que no le está llegando nada, no le están llegando resultados, no le está llegando nada. En principio diría, bueno, el que le den en el informe de alta que ese no es su domicilio, pero le siguen haciendo las pruebas, no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que esta persona no pudo intervenir en ninguna de las campañas que hubo ni de cáncer de colon ni de cáncer de mama. Y lo gordo es que una vez puesto al día ese informe y Osakidetza se dio cuenta del error que había cometido, le sometió a unas pruebas de cáncer de mama y tenía cáncer de mama. Con lo cual, no solamente generó esa inexactitud, una inexactitud real, sino que encima ha dado lugar a una responsabilidad patrimonial y a una enfermedad. Lo bueno que tuvo, entre comillas, fue que en el mismo momento en que Osakidetza detectó y se le comunicó que ese domicilio era erróneo, que no era el de él, automáticamente lo primero que hizo fue poner su registro al día, con lo cual evitó otras posibles consecuencias, pero claro, lo hecho estaba. Y otro muy breve es el de… A ver, ¿cuál era? También otro supuesto de equivocación o error a la hora de meter informes dentro de una historia clínica. En este caso se informaba de que la persona, como hemos dicho antes, no era diabética, no decía que era diabética. El tema ni alérgico al nolotil. Casualidad. Tiene un accidente, le llevan a urgencias, tiene dolores, le meten nolotil y se puso a morir. No hubo problema porque al estar en un hospital automáticamente le dieron, como muy bien conoce Juan, lo que haya que darle y no hubo problema. Pero imagínense que eso ocurre en otra situación. Podría haber ocasionado que eso que decimos total, un error, un nombre, un no sé qué, pues muchas veces es muy importante. Muy bien. Y breve. Sobre esto y pues, aprovecha tu tiempo. Vale. ¿Comento también los anteriores? Por ejemplo. Vale, mirad, es que en relación con el principio de minimización tenía dos casos más que os los voy a comentar muy brevemente. El primero de ellos es muy parecido al que ya ha comentado Juana. Se trata de un caso relativo a un consorcio sanitario que fue denunciado precisamente por enviar el historial clínico del denunciante a un juez. En este caso, el juez requirió al consorcio sanitario que le enviase el historial clínico del denunciante en relación con unos hechos acaecidos el 7 de diciembre de 2020. El consorcio, en vez de enviar la documentación relativa al incidente de diciembre de 2020, lo que hizo fue enviar todo el historial completo de este señor. Y realmente pues el denunciante se quejaba porque consideraba que se habían facilitado datos excesivos para la finalidad por la que se requirió la información. En este punto merece destacar que la normativa básica reguladora de la autonomía del paciente lo que prevé es que incluso en los supuestos de investigación por parte de autoridad judicial se tienen que facilitar los datos y documentos estrictamente necesarios de conformidad con lo que requieren los jueces. Por lo tanto, el exceso en esa información fue lo que nos llevó a declarar que se había vulnerado el principio de minimización de los datos. El tercer caso, en relación con el principio de minimización, terminó con un archivo de la denuncia, porque en este caso el denunciante se quejaba porque un hospital público, en el contexto de una llamada para concertar una prueba médica, le pidió por teléfono el nombre y apellidos y el número de DNI. Al respecto, consideraba que el número del DNI era un dato excesivo. Pues bien, en este punto no podemos olvidar que al final el paciente y en este caso el hospital público se enmarcan en una relación administrativa o de prestación de servicio público, por lo que el hospital tenía el derecho y el deber de comprobar que quien llamaba era efectivamente quien decía ser y programar la prueba al paciente que tenía que someterse y no a un tercero. Y ahora vamos con el otro. Sí, dicho esto, el siguiente caso que tengo es en relación con el principio de exactitud de los datos. Este caso se inició después que un denunciante nos explicase que acudió a un centro de atención primaria en junio de 2020 y discutió con una auxiliar administrativa del centro.
Con posterioridad a esta discusión, recibió una llamada a su teléfono particular por parte de una tercera persona que no se identificó. Esta tercera persona, además, le insultó. Por proximidad temporal con la discusión con la administrativa del centro, denunciaba que seguramente esta tercera persona había accedido a su historia clínica de manera injustificada, con la finalidad de obtener su teléfono móvil, y que además modificó el dato personal relativo a su correo electrónico. Pues bien, la entidad denunciada reconoció que los accesos de junio de 2020 a la historia clínica del denunciante por parte de un auxiliar administrativo no eran justificados y que el cambio en el correo electrónico tampoco lo había pedido el denunciante y que el dato era erróneo. Con lo cual, en este caso, la autoridad declaró que se había vulnerado, por una parte, el principio de confidencialidad de los datos, porque los accesos no estaban justificados, y el principio de exactitud en relación con la modificación del dato inexacto. En este punto también tuvimos en consideración que la Ley de Autonomía del Paciente prevé que el personal de administración y de gestión solo puede acceder a los datos de la historia clínica estrictamente relacionados con sus funciones. Muy bien, muchísimas gracias. Oye, has conseguido meter 3 casos en el tiempo de uno. Te felicito. El siguiente bloque es el de integridad y confidencialidad. Toda una estrella en todas las sesiones. Aquí tenemos también algunos subbloques y el primero de ellos también es el que tiene tanto éxito, que es el acceso a las historias clínicas por parte del propio personal sanitario, no lógicamente para ejercitar la prestación de su función. Y en estos casos se repiten todos los años y son tienen bastante enjundia, porque en muchos casos no es una tontería que se queda con un reproche de la autoridad, sino que puede llegar a tener consecuencias penales con la consecuencia de la inhabilitación profesional. Y eso es algo ya muy serio. Por lo tanto, en este bloque siempre aprovechamos a llamar la atención de ustedes, los profesionales, que tengan mucho cuidado con esta cuestión de acceder a algo que es tan fácil. Si lo tengo ahí y puedo hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer? Bueno, vamos a ilustrarlo con casos de varios. El primero es el de Blanca, que nos va a contar un caso sobre esta cuestión. Bueno, antes que nada, simplemente sumarme a los agradecimientos de mis compañeros. A ver, el caso concreto que traigo se refiere a una serie de reclamaciones en la que distintas personas denuncian que los datos de su historia clínica han sido incorporados a una plataforma de ámbito europeo que hace posible que cualquier profesional sanitario de otros países puedan acceder a la historia clínica y que esto se ha hecho a pesar de haber comunicado expresamente a la autoridad sanitaria su negativa a prestar el consentimiento a este tratamiento. Efectivamente, existe este servicio, Mi Salud, es un sistema de interconexión de información sanitaria de ámbito europeo que permite que el personal, exclusivamente en aquellos casos en que un ciudadano se desplaza a otro país de la Unión Europea y solicita asistencia sanitaria, pues que el personal facultativo, los médicos que prestan esa asistencia sanitaria, puedan acceder a un resumen de la historia clínica, es decir, a los datos necesarios para dar una asistencia sanitaria de calidad y segura. Sin embargo, este acceso no se produce en una plataforma externa donde se hayan trasladado los datos como se denuncia por los reclamantes, sino que los datos sanitarios se mantienen en los servidores de la Administración Sanitaria de origen y es a esos servidores, por Dios, donde accede el personal que tiene que prestar la asistencia sanitaria. Con lo cual, desde el Consejo, lo que hicimos fue inadmitir la reclamación, entendiendo que no había existido este tratamiento, porque no había habido una incorporación de datos a una plataforma externa, tampoco había habido un acceso por parte de los profesionales desde el momento en que no se habían desplazado a ningún otro país. Y además le informamos que esta plataforma pues, se desarrolla atendiendo a la necesidad de garantizar esta asistencia sanitaria no solo a nivel nacional, sino también
a nivel europeo, como establece la normativa reguladora de aplicación. Con lo cual, pues como ya adelantaba ayer UNAI, que también han tenido en la agencia vasca estas reclamaciones, el consentimiento no es la base legitimadora para este tratamiento, aunque quepa la oposición por parte del ciudadano. Y nada, simplemente que lo curioso de estas reclamaciones es que son consecuencia de una información errónea, porque se presentan todas como consecuencia de una publicación en las redes sociales por parte de una asociación que advierte sobre la existencia de esta plataforma y alerta al ciudadano que se están tratando sus datos sin su conocimiento y sin su consentimiento. Bueno, ya ven que no todos los casos que exponemos aquí son de reproche, de declaración de infracción. Bueno, pues a veces las autoridades aprietan pero no ahogan. También dicen que sí a algunas cosas. Este caso además no era lo que yo anticipaba, pero el siguiente sí. El que nos va a exponer, Isabel, sí que trata sobre estos accesos indebidos a la historia de compañeros, ¿verdad? De acceso indebido a las historias clínicas. En este caso se presenta la reclamación contra el Servicio Canario de Salud. El reclamante considera que se ha accedido indebidamente a su historia clínica, había solicitado el acceso al responsable y el responsable le había facilitado un listado de accesos y nos había marcado que de ese listado qué accesos consideraba que se habían producido de forma indebida. Trasladamos la reclamación al responsable y nos informó que había iniciado una auditoría, que se habían auditado los accesos y que adoptaba las medidas de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad, pero consideramos que no nos había… Y al final archivamos la reclamación. Archivamos la reclamación porque consideramos que nos había facilitado la información necesaria. Pero el reclamante interpuso un recurso de reposición porque consideraba que no habían dicho si después de la auditoría aquellos accesos estaban justificados o no. Trasladamos la reclamación, trasladamos el recurso al responsable, pero no nos facilitó ninguna alegación. Así que iniciamos unas actuaciones de investigación. Durante las actuaciones de investigación siguió sin comunicarnos el resultado de la auditoría y además señaló que cumplía el Esquema Nacional de Seguridad. Pero consideramos que el Esquema Nacional de Seguridad no es suficiente porque tiene un enfoque para asegurar la seguridad de la información, pero que el enfoque del reglamento es diferente, porque lo que establece el reglamento es que se deben adoptar aquellas medidas de seguridad necesarias y adecuadas al riesgo que supone el tratamiento para los derechos y libertades de las personas y que estas medidas pueden ser en algunas ocasiones diferentes a las que marca o adicionales a las que marca el Esquema Nacional de Seguridad. Entonces iniciamos un procedimiento sancionador. Aquí ya sí el responsable nos dijo que había auditado los accesos, que se habían producido 10 accesos y que 2 de ellos no estaban justificados. Que se trataba de un compañero, el reclamante era un compañero que había sido ingresado en el hospital y que 2 de los facultativos habían accedido a la historia clínica para interesarse por él y por si podían aportar alguna información que ayudara a la mejoría. Que había iniciado actuaciones de instrucción disciplinaria contra estos 2 facultativos y que no podía limitar que solo accedieran a las historias clínicas aquellos facultativos que estaban realmente prestando un servicio asistencial porque se podía comprometer la salud de los pacientes. Iniciamos un procedimiento sancionador porque consideramos que no solo es suficiente con establecer medidas de seguridad, que también hay que cumplirlas y que en este caso se habían quebrantado las medidas de seguridad y que el responsable es responsable de las actuaciones que realizan los empleados, independientemente de que luego tengan una responsabilidad penal o disciplinaria. Y en la resolución también se propone que se inicien actuaciones disciplinarias contra estos 2 facultativos que accedieron de forma injustificada. En resumen, el infierno está empedrado de buenas intenciones y aunque uno declare que no, yo era por interesarme por la salud del compañero, por si podía hacer algo, seguramente cuando el compañero lo denuncia
alguna otra cosa habría. Y también muy importante subrayar las dos cuestiones. Claro está, quien de entrada tiene la infracción es la institución, por un lado, pues porque bueno, pues no ha tenido esas medidas adecuadas igual, pero la autoridad, y me permito destacarlo porque en esta parte es importante, bueno, pues se propone el inicio de actuaciones disciplinarias con la persona, no por parte de la autoridad, sino por parte ya de la propia institución, ¿verdad? O sea, Juana tiene también algún caso muy parecido, aunque en este caso termina mejor. La verdad es que el caso que ha planteado Isabel lo tenemos frecuentemente en las autoridades de control. Puedo deciros que el 30 o 40% de las reclamaciones que se presentan en la Autoridad Vasca de Protección de Datos relativos a datos sanitarios son precisamente supuestos de accesos indebidos a historias clínicas, bien por parte de compañeros, bien por parte de otras personas, que te enteras de una manera como indirecta. En este caso es igual pero diferente. Tiene un resultado, como decía Pedro, totalmente diferente. Este caso es una persona que vive en una localidad de nuestro territorio que detecta que la gente del pueblo le pregunta por su estado de salud. Oye, ¿qué tal estás? Que me he enterado de que andas pochillo. Oye, ¿qué te pasa? Entonces se mosquea. ¿Qué pasa? Que tiene una sobrina que trabaja en el Servicio Vasco de Salud en un ambulatorio, precisamente en el ambulatorio del pueblo. Encima no se llevan bien por unos problemas de herencia, según decía ella en su escrito, y entonces sospecha que puede ser esa persona la que esté accediendo y esté cotilleando. Presenta una reclamación en la Agencia Vasca de Protección de Datos, no únicamente diciendo que en unas fechas concretas que se detecte si hay accesos indebidos a su historia clínica por parte de una persona a la que identifica con su nombre y apellidos. Como os digo, luego resultó ser la sobrina de ella. Le pedimos información, remitimos la reclamación al responsable del tratamiento y nos remite un listado completo y detallado de todos los que han accedido en esas fechas que nosotros les pedíamos. Pero ante la duda de que podría haber sido igual anterior a esa fecha, que es cuando empiezan a preguntarle por su estado de salud, le pedimos que nos amplíe un poquito más como 2 años más, quiero decir un poquito más entre comillas. ¿Qué pasa? Que nos remiten todos los accesos que ha habido a la historia clínica de esa persona y nunca jamás había accedido esta sobrina. Es más, no sabemos, igual accedió a través de otra persona, no le digo yo que no, pero todos los accesos había hecho un expediente informativo por parte del Servicio Vasco de Salud Osakidetza, había hecho un expediente informativo y había detectado que todos y cada uno de los accesos eran debidos, adecuados y pertinentes para prestar la asistencia. Por lo tanto, muchas veces pensamos que han accedido indebidamente y igual por malas querencias o por problemas no es así, aunque en la mayoría de los casos pasa como con Isabel, que además es que proponemos apertura de un expediente disciplinario. Muy bien, muchas gracias. Bueno, claro, dentro de las organizaciones sanitarias no todo el personal es sanitario. Por lo tanto, dentro de las organizaciones también se producen en ocasiones accesos y posibles pérdidas de confidencialidad por parte de personal no sanitario. Hay distintas tipologías. Una de las clásicas es el acceso, por ejemplo, pues, por parte del personal administrativo, que ya se ha comentado anteriormente un poquito, pero Nuria nos trae un caso que es muy interesante, que es precisamente la intervención de los propios delegados de protección de datos dentro del acceso a los datos. Nuria, por favor. En este caso tenemos una persona que denunciaba que se había accedido a su historia clínica desde un centro de atención primaria. Al respecto indicaba que ella nunca, desde hacía unos meses que no se visitaba en este centro y argumentaba que seguramente el acceso a su historia clínica era indebido. Pues bien, la denunciante ya había presentado otras denuncias ante la autoridad contra este mismo centro de atención primaria por otros accesos presuntamente indebidos. De hecho, este acceso que denunciaba en esta ocasión era de fecha 2 de mayo del 2022 y comprobamos que justo en ese periodo esta señora había presentado otra denuncia contra ese mismo centro ante la autoridad. Pues bien, pedimos información al centro para que justificase el acceso y lo que nos contestaron fue que el autor del acceso presuntamente indebido fue el delegado de protección de datos y que precisamente había accedido a la historia clínica de esta señora para poder dar respuesta a un requerimiento de esta autoridad.
Pues bien, como no podía ser de otro modo, la autoridad archivó la denuncia y tuvo en cuenta que el artículo 39 del reglamento atribuye a los delegados de protección de datos las funciones de cooperar con la autoridad de control y en este caso pues el delegado hizo bien su trabajo y nosotros archivamos. Muy bien. En definitiva, Joaquín, podéis estar tranquilos, tenéis una cobertura aquí para vuestra actividad sin mayor problema. Bien, por cerrar el bloque de lo que serían las posibles vulneraciones de la confidencialidad, Blanca nos va a exponer un caso que es ya no dentro de la organización, sino bueno, pues, accesos por parte de familiares o por personas próximas. Sí, en este caso, la persona denuncia que su padre ha estado ingresado en varios hospitales y que el personal que le atiende ha facilitado los datos relativos a la salud del mismo a... No se me escucha. Sí. O que lo tengo que quitar. Acércatelo. Así, que te lo acerques. Es que si te lo alejas, tienen que subir el volumen y entonces se acopla. Entonces te lo acercas, bajas el volumen y se oye bien. Bueno. Y que se ha facilitado la información relativa a la salud de su padre a una tercera persona con la que dice que mantiene una relación extramatrimonial y que se ha facilitado sin el consentimiento de sus familiares. Desde el Consejo lo que hacemos es analizar la legitimidad de este tratamiento y para ello pues estudiamos el régimen jurídico aplicable a esta comunicación de datos, tanto la que se produce durante la vida del paciente como la que se produce tras el fallecimiento. Y en ambos casos se aplica tanto la normativa de protección de datos como la normativa sanitaria. Y en cuanto a esta, pues es la propia Ley de Autonomía del Paciente la que regula el derecho de información asistencial. Y en lo que aquí nos interesa, pues lo que regula es quién es el titular de ese derecho, que es el paciente, es el único autorizado para decidir a quién se da la información. Y regula también los supuestos en el que el paciente se encuentra incapacitado, cuando carezca de la capacidad para entender la información. Y en esos casos, el facultativo tiene la obligación de darlo a las personas que están vinculadas al paciente por razones de hecho o familiares. Y en el caso de la comunicación de datos tras el fallecimiento, igual, tanto la Ley de Autonomía del Paciente establece que la información solo se dará a estas personas vinculadas por razón de hechos o familiares y nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos pues contempla el derecho al poder acceder a los datos del familiar. Con lo cual, en este caso concreto, el paciente estuvo en coma hasta el fallecimiento, con lo cual estaba incapacitado y los profesionales tuvieron que darle el acceso a los datos. Se había acreditado, además, por parte del responsable que existía esa vinculación, con lo cual pues, entendimos que el tratamiento se realizaba para garantizar esta prestación de asistencia sanitaria y para garantizar el derecho que asiste a la persona vinculada a solicitar el acceso a los datos del paciente. ¿Veis? Una vez más, las autoridades, pues eso, tienen su corazoncito y no siempre es sancionar. También hay casos en los cuales... Bien, pasamos al siguiente bloque. El siguiente bloque es el de responsabilidad proactiva, que es como, pues, dentro de todo el conjunto de actuaciones que conlleva este principio, es donde hemos metido pues, todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, medidas de seguridad, incidentes de seguridad. Tenemos varios casos aquí. El primero, que nos va a exponer Isabel, a mí me ha dejado bastante turbado, porque cuando Isabel me propuso el título del caso, y oye, vamos a ver qué casos tratamos, me propuso uno que tenía aquí, actuaciones sobre posible incumplimiento de la normativa que regula los módulos de especial custodia. Digo, módulos de especial custodia. Digo, claro, como ya estoy jubilado, yo ya de protección de datos ya no sé mucho. Y digo, voy a ver, miré en Wikipedia y no veía nada. Y dije, es que no he buscado el sitio adecuado. Fui a ChatGPT y busqué a ver qué eran eso de los módulos de especial custodia. Y tampoco encontré nada del otro mundo, porque todo me remitía a decir, módulos de especial custodia, áreas, unidades dedicadas al cuidado intensivo, que pueden darse en hospitales psiquiátricos, unidades de psiquiatría, prisiones o centros penitenciarios, enfermedades, infecciones... O sea, no tenía ni idea. Luego ya lo supe, pero ahora nos lo va a explicar ella.
¿Qué es el caso este de la gestión de riesgos en los módulos de especial custodia? Bueno, pues este caso es un caso especial, pero bueno, primero quería comentar una cuestión procedimental, y es que nosotros consideramos que el artículo 77 del reglamento, que es el que reconoce el derecho a presentar una reclamación ante las autoridades de control, ese derecho solo se reconoce a los afectados por el tratamiento. Que si no si no es un afectado por el tratamiento el que presenta la reclamación, estamos ante una denuncia. Y que entonces el artículo 65 de la Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, cuando reconoce el derecho de la autoridad para trasladar la reclamación, solo está haciendo referencia a las reclamaciones y no a las denuncias. Y bueno, pues dicho esto, para explicar por qué en este caso no trasladamos la denuncia. Nos llegó una reclamación diciendo, en este caso de una asociación, diciendo que se incumplía el decreto 29 de 2009 sobre los módulos de especial custodia. Bueno, este decreto regula el uso y el acceso a la historia clínica, y decían que en especial se estaban incumpliendo los artículos 16 y 17, que son aquellos que conferían a los pacientes la posibilidad de solicitar que determinada información de especial custodia o de intimidad, como lo que ha comentado, de información mucho más sensible, pudieran ser incluidos en unos módulos de especial custodia. Nosotros analizamos la reclamación, la denuncia, y como autoridad de control no tenemos ninguna competencia para valorar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo ese derecho de los pacientes. Pero como se trataba de datos especialmente sensibles y de especial riesgo, pues consideramos que sí éramos competentes para valorar si se estaban cumpliendo o no las medidas de seguridad. Y por eso iniciamos actuaciones de investigación, no por reclamación, sino por propia iniciativa. Tras el requerimiento de información nos dijo el Servicio Gallego de Salud que habían considerado que era mucho mejor, en lugar de segregar determinada información de la historia clínica, que era mejor incluir toda la historia clínica en los módulos de especial custodia para mantener la calidad de los servicios del servicio sanitario. Y que a estos módulos de especial custodia se podía acceder a través del Sistema General de Acceso a las Historias Clínicas, que para acceder a las historias clínicas era necesario, además del usuario y contraseña, un doble factor de autenticación. Tenían que firmar con una tarjeta. Y que una vez que habían accedido al Sistema General de Acceso a las Historias Clínicas, era necesaria una autorización especial para acceder a estos módulos de especial custodia. Las autorizaciones eran nominativas, y todos aquellos facultativos que necesitaban acceder a los módulos de especial custodia pues tenían que tener esta autorización especial. Bueno, pues al final se archivó la denuncia, porque se archivó las actuaciones de investigación, porque consideramos que las medidas de seguridad eran adecuadas y que no se incumplía el reglamento. Sí, bueno, ya con esto yo ya me enteré un poquitín más de lo que eran, aunque el concepto lo tenía previamente, pero claro, es que el término específico creo que solamente aparece en la legislación gallega, ¿no? Ahí sí que está expresamente recogido. En los demás casos el concepto estaba ahí, pero no tenía. Por eso tuve que acudir a ChatGPT. Bueno, bien, el siguiente caso que tenemos de lo que es la gestión de riesgos nos lo va a exponer Blanca, y hace referencia a una cosa que está a la orden del día cada vez más en el ámbito asistencial, que es el eterno y sempiterno WhatsApp. Un médico del SAS que denuncia que la creación de un grupo de WhatsApp en el que se le ha incorporado sin pedirle el consentimiento, y que en el grupo de WhatsApp además se tratan datos de salud de los pacientes que son atendidos en el servicio de urología. Junto a la reclamación nos manda pantallazos de las conversaciones y de las imágenes que intercambian. Trasladamos la reclamación al responsable del tratamiento y nos dice que sí, que efectivamente conocen la existencia del grupo, que es un grupo estrictamente profesional y que el origen del mismo, bueno, que además solo se incorporan al mismo urólogos de distintos hospitales con los que existe un convenio de colaboración asistencial, y que el origen del grupo no es otro que, bueno, pues intercambiar opiniones, facilitar comunicaciones, resolver dudas sobre patología de los casos que tienen, en
en fin. Y desde el Consejo, pues lo que hicimos fue analizar las operaciones de tratamiento que se denuncian, que para ello pues distinguimos, por una parte, lo que fue el uso de los datos personales de los profesionales integrantes en el grupo y, por otro lado, la comunicación de los datos de salud de los pacientes. Respecto al primero, llegamos a la conclusión de que la única circunstancia que daba la condición de licitud para este tratamiento solo podía ser el consentimiento, ya que el utilizar el WhatsApp como medio, como canal de comunicación, el WhatsApp no profesional, el particular, como mínimo implica que el resto de los participantes pues conozcan el número de teléfono, el nombre de usuario, la fotografía, el perfil y, en este caso, además, pues también algunos datos de organización interna, como eran los turnos, las guardias, y el consentimiento no se había pedido a los integrantes. Y en cuanto a la comunicación de los datos relativos a la salud de los pacientes, desde el Consejo entendimos que este tratamiento sí podría considerarse realizado en ejercicio de poderes públicos, legitimado por motivos de calidad y seguridad asistencial. Pero, claro, los tratamientos todos sabemos que no basta con que sean legítimos, tienen que cumplir con el resto de garantías y de requisitos que exige el reglamento. En este caso, además, son datos de salud que se consideran categoría de datos especiales que, por su propia naturaleza, exigen que tenga que hacerse un análisis de los riesgos que puede conllevar para los derechos y libertades de los terceros. Un análisis que permitiría conocer si esta aplicación de WhatsApp de uso gratuito como canal de comunicación pues garantiza la confidencialidad de los datos, la conservación que no sea más del tiempo necesario, si se dan transferencias internacionales que no se den o si se dan que sea con las garantías adecuadas, que las finalidades sean compatibles o para las que se recogieron, en fin, incluso que se analice la posibilidad de utilizar medios menos intrusivos. Pero preguntamos al responsable del tratamiento y no se había hecho ningún tipo de análisis, ni siquiera le preguntamos también por evaluación de impacto, tampoco. Con lo cual, pues desde el Consejo abrimos procedimiento sancionador y acordamos la suspensión del uso de esta herramienta de WhatsApp particular, porque además el DPD del Servicio Andaluz de Salud nos informó que existía una herramienta corporativa de mensajería del Servicio Andaluz de Salud puesta a disposición de la Administración Sanitaria que cumple, que garantiza la seguridad de los datos personales conforme al reglamento, con lo cual tenían la posibilidad de utilizar esta medida. Bueno, decía antes, tenemos tratamiento de antes, durante, después, es decir, análisis de riesgos, gestión de riesgos, una cuestión previa, luego después ya el durante, lo que es la aplicación de medidas de seguridad. Y en este caso, Juana nos va a exponer un caso relativo a medidas de seguridad en el ámbito de la confidencialidad, en el cual siempre hay que tener en cuenta que las paredes oyen, se dice, ¿no? Pues cuéntanos, Juana. Sí. Son dos casos similares, pero con resultados completamente diferentes, porque son similares, pero no es la misma circunstancia. Este es el supuesto siguiente. Se recibe una reclamación en la Autoridad Vasca de Protección de Datos diciendo que, habiendo acudido a una consulta del médico, las consultas externas estaba esa zona en obras y, al estar en obras, se oía desde la sala de espera todo lo que se comentaba dentro de las consultas. La intimidad entre médico y paciente se había perdido porque fuera en la sala de espera se oía todo. Aportaba una serie de fotografías en las que se veía como el techo no había techo, como las puertas, la parte de arriba del cristal había desaparecido y como, pues eso, se encontraba en obras. Como lo único que teníamos solamente aportaba fotografías, consideramos que igual, palabra contra palabra, era necesario hacer una inspección. Se hizo una inspección, por sorpresa, por supuesto, se fue al centro de salud, fuimos a la sala de espera y, efectivamente, se constató en el acta, por parte del inspector, se constató que, efectivamente, se oía todo y cada una de las conversaciones que se estaban manteniendo dentro de las consultas.
Eran consultas, en este caso, de rehabilitación, pero era igual si hubiese sido de oncología o de cualquier otra cosa. Es que se oía todo, tanto lo que le prescribía el médico como las circunstancias personales del paciente, como todo. ¿Qué se hizo? Se sancionó considerando pues, que no se habían tomado las medidas de seguridad adecuadas. Al poco tiempo, no había pasado ni 2 meses desde la primera resolución, nos llega otra reclamación similar, en la que se dice lo mismo, que están en la sala de espera y que se oye todo. En este caso no aporta fotografías y no aporta nada, simplemente dice que la persona estando en la sala de espera oía todo. Se hizo una nueva inspección, dijimos, bueno, pues igual no es la misma situación que la anterior. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer una nueva inspección. Se hizo una nueva inspección y en ese caso se detectó que para nada. Era completamente diferente. Para que veamos que muchas veces decimos, vale, el apercibimiento igual no sirve para nada, pero en este caso sí sirvió. Sirvió para que la persona encargada de supervisar las obras, entre otras cosas, pusiera balizamiento, impidiera que se realizaran las obras mientras estaba realizando el servicio de salud, atendiendo a los ciudadanos. Por otra parte, se puso unas medidas de protección para que, aunque no había techo, no se oyera desde la sala de espera lo que estaba ocurriendo. Es decir, en este caso, lo que se había hecho, todas las medidas adecuadas o que estaban en su mano para evitar esa comunicación. Ahora, hoy he oído en la radio, mientras me estaba duchando, he oído en la radio que el Servicio Vasco de Salud, bueno, que el Lehendakari había otorgado 200 millones de euros para organizar y ampliar el Hospital de Basurto, el Hospital de Cruces y otro en Guipúzcoa. Espero que, a la vista de lo que le dijo el presidente de la Autoridad Vasca de Protección de Datos, tomen las medidas adecuadas para que esa ampliación no suponga que todos los que están por allí de paso o para hacerse pruebas escuchen todo lo que está ocurriendo. Por eso, es que casualidad, esta mañana lo he oído y me he acordado de estos asuntos. Y entonces el resultado fue completamente diferente. En uno se sancionó, se declaró la infracción y en otro, en cambio, se archivó porque no había prueba, ni siquiera indiciaria, sino todo lo contrario, de que se habían tomado las medidas adecuadas. No, eso me parece perfecto. Lo que me tiene sorprendido es, ¿escuchas la radio mientras te duchas? Sí. Oye, es una buena costumbre. Yo, con Como el ruido... me gusta estar debajo del agua, ¿Sí? pues la pongo alta. Lo único, mi compañero que estaba en la habitación de al lado, igual se ha cagado en toda mi familia. Eso ya Bueno, no lo sé. Vamos, Al otro, como no le conocía, no me preocupa. Pero el de este lado, que era mi compañero, no En me ha fin. dicho nada, yo no le he dicho nada. Al lío. Sí. En cuanto a lo que son brechas de seguridad, Isabel nos va a exponer, en la Agencia Española brechas de seguridad tienen para dar y tomar, porque claro está, no solamente tienen lo que las otras autoridades tienen en el ámbito público, el cual, pues, bueno, sino todo el ámbito privado, que eso ya es... Pero bueno, tiene un par de casos que nos va a contar sobre brechas de confidencialidad. Traigo 2 casos de brechas de confidencialidad, de brechas de datos personales en los que se quiebra la confidencialidad de los datos. En el primero se produce en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y durante el periodo COVID también. En este caso, la brecha fue comunicada a la Agencia de Protección de Datos. También los afectados por la brecha comunicaron los hechos a la agencia y el caso fue muy mediático y se facilitó información también en los medios de comunicación. Bueno, ¿ahora? Sí, vale. La brecha había consistido en que se había facilitado una dirección web para que los interesados pudieran descargarse el certificado COVID. Para acceder a este certificado COVID bastaba con introducir el número de DNI o NIE de la persona que quería descargarse el certificado, pero claro, introduciendo números de DNI o números de NIE aleatorios se podía obtener el certificado del titular de esos NIEs y esos DNIs. Y además, si te conocías el DNI de alguna persona o el NIE, pues te podrías descargar el certificado COVID. Iniciamos procedimiento sancionador por incumplimiento de las medidas de seguridad, porque consideramos que la medida de seguridad de acceso, del control de accesos, pues que era muy débil, y también por la quiebra de confidencialidad. Durante el procedimiento sancionador, la Consejería de Madrid nos informó, las alegaciones se basaban en que había existido un gran volumen de tratamientos, se habían realizado muchas operaciones de tratamiento y que, claro, que no había podido dar la seguridad adecuada.
adecuada. Pero consideramos que esa alegación no era suficiente y no la tuvimos en cuenta. ¿Por qué? Porque el responsable que trata un gran volumen de datos de carácter personal tiene que extremar la diligencia y tiene que implantar unas medidas más rigurosas. Y también alegó pues, el estado de necesidad y emergencia que se había producido durante la pandemia. Y consideramos que tampoco estaba justificado, que no es justificado establecer unas medidas de seguridad débiles y defectuosas alegando el estado de urgencia. Y bueno, pues sancionamos con una sanción de apercibimiento por cada una de las infracciones. Y luego, otra quiebra de seguridad, en esta ocasión se produce en un responsable privado, no público. Aunque se trata de un caso habitual, que es el envío de una comunicación electrónica a varios destinatarios sin utilizar la copia oculta, en estos casos, aunque el correo no contenga información personal, sí se revelan las direcciones de correo electrónico a los destinatarios, si se manda el correo sin copia oculta. En este caso era una clínica de estética que cerraba y comunicó a todos sus pacientes que cerraba la clínica y reveló las direcciones de correo de unos a otros. Bueno, es un caso muy habitual, pero lo que ocurre es que los responsables ponen el foco en formar a los empleados, en darles cursos de formación, advertirles de la necesidad de tratar los datos con mayor rigor y con mayor diligencia, pero también consideramos que además de poner el foco en el empleado, que pues, se pueden establecer medidas técnicas que minimicen los errores humanos. Por ejemplo, pues yo que sé, establecer una lista de distribución cuando sea posible, establecer medidas técnicas para impedir que se establezca por defecto que nos envíen correos electrónicos sin copia oculta cuando los destinatarios son varios y algunas otras medidas técnicas que pueden ayudar a mitigar el riesgo del error humano. Y sancionamos a la clínica por 2 infracciones de reglamento de falta de medidas de seguridad y quiebra de confidencialidad. Sí, me gustaría destacar un poco el primero de los casos que has mencionado. Es una circunstancia que se da con bastante frecuencia. Se dio también en el caso de la Autoridad Vasca de Protección de Datos cuando yo todavía estaba en activo, en algún caso, no necesariamente solo en el ámbito sanitario, y es en aquellos casos en los cuales hay procesos en los cuales la ciudadanía accede para descargarse un certificado COVID o pedir la cita para la vacunación o gestionar la declaración de la renta o cosas de estas así. Claro, hay una circunstancia en la cual hay una fecha en la cual empieza ese uso y hay un gran volumen de ciudadanía que es así. Y hay una circunstancia técnica que, esto va para los tecnólogos, no se suele tener en cuenta, que es el control de los identificadores de sesión, con lo cual se producen, como ocurría en ese caso, colisiones, de forma que acceden un montón de gente y los identificadores de sesión al final se confunden, entrecruzan, no se gestionan adecuadamente cuando hay tantos, y entonces pues se está entregando información a una persona distinta. Uno entra y se encuentra al final pues con la cita de lo que no es lo suyo, el certificado que no es suyo o la declaración de la renta que no es la suya. O sea que esto, para los tecnólogos, ojo con el control de los identificadores de sesión, porque es algo que en las pruebas nunca se detecta, porque no tienes ese volumen que tienes luego después cuando tienes en el caso de... Pero bueno, que me estoy enrollando. Siguiente bloque, derecho de acceso. Bueno, dentro del siguiente bloque hemos introducido en primer lugar otro de los temas estrellas que guarda relación con lo que ya se ha mencionado anteriormente, con lo que era el acceso por parte de los profesionales, que en este caso es la trazabilidad de los accesos a las historias clínicas, ¿no? En este caso, bueno, hay varios casos aquí. Blanca tiene uno muy interesante porque no se trata tanto de un caso anecdótico, sino es un estudio, un informe que hicieron bastante concienzudo y que ahora nos va a explicar. Y además, como vamos muy bien de tiempo, puedes te puedes desplayar tranquilamente. Bueno. Sí, recientemente hemos recibido una consulta en la que un particular planteaba dudas sobre si el ejercicio del derecho de acceso de protección de datos del artículo 15 del reglamento comprende conocer
la identidad de los profesionales que acceden a la historia clínica. Hasta ahora, el criterio del Consejo y de otras autoridades de control, incluso de la Audiencia Nacional, pues ha sido considerar que la identidad de los profesionales no está dentro del derecho de acceso, de protección de datos, fundamentalmente al entender que estos empleados son parte de la organización y no destinatarios de la información. Los destinatarios sí que entran dentro del contenido mínimo del derecho de acceso. Sin embargo, la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha planteado un criterio distinto, un criterio que no se apoya en la definición de destinatario y es un criterio menos restrictivo. El derecho de acceso, todos sabemos que consiste en poder solicitar del responsable del tratamiento confirmación de que los datos que nos conciernen se están tratando o no. Y, en ese caso, poder acceder a esos datos y a la información adicional que se recoge en el artículo 15. Con lo cual, lo primero que tenemos que saber es cuáles son esos datos personales que nos conciernen. Y aquí, en principio, pues es el propio reglamento el que lo define, que establece que es toda información sobre una persona física identificada o identificable. Y es aquí ya donde el Tribunal de Justicia señala que el emplear la expresión toda información para definir el concepto de dato personal pone en evidencia que el legislador ha querido dar una definición muy amplia de dato personal, un concepto que implicaría pues, todo género de información, información objetiva, información subjetiva, apreciaciones u opiniones de terceros, siempre que sea sobre la persona en cuestión. Lo que dice es, bastará que la información esté relacionada con la persona concreta debido a su contenido, a su finalidad y a sus efectos. Con lo cual, los datos personales que nos conciernen no solo son datos personales nuestros propios, son también datos personales de terceros. Incluso no solo los datos personales que se recogen por el responsable y que se conservan por el responsable, sino los datos que se generan a partir de un tratamiento de datos personales. Por otro lado, además, el derecho de acceso se configura como como la principal manifestación del principio de transparencia establecido en el reglamento. Es decir, el derecho de acceso tiene como objetivo principal garantizar la transparencia de los datos personales. ¿Y qué es esta transparencia en palabras del Tribunal de Justicia? Pues supone que debe permitir al interesado, por una parte, que los datos personales que le conciernen, conocer que esos datos personales que le conciernen son exactos, debe poder conocer si se están tratando lícitamente. A partir del ejercicio de este derecho se debe poder ejercer los demás derechos que le atribuye el reglamento y, por último, pues, poder recurrir por los daños sufridos. Y con todo esto, pues, el Tribunal de Justicia ha tenido que pronunciarse recientemente, en junio del 2023, sobre si el derecho de acceso por protección de datos implica conocer la identidad de los profesionales que consultan los datos. ¿Y qué señala el tribunal? Pues lo que señala es que, aun suponiendo que los datos, que la información, que esta comunicación de la información relativa a la identidad de los profesionales pudiera ser necesaria para conocer la licitud del tratamiento, es decir, pudieran ser datos que nos conciernen, sin embargo, son datos de terceros, con lo cual podrían suponer una vulneración de los derechos y libertades de esos terceros. ¿Qué es lo que propone? ¿Qué es lo que establece? Pues que habrá que hacer una ponderación entre los intereses en conflicto. Habrá que escuchar a ambas partes. Y la sentencia lo que concluye es que, con carácter general, el artículo 15 del reglamento no consagraría el conocer la información relativa a la identidad de los profesionales.
salvo, y aquí está la novedad que establece una excepción, salvo que fuera indispensable para poder ejercer efectivamente los derechos que te confiere el reglamento. Y, por supuesto, siempre, como hemos dicho, bajo la condición de tener en cuenta los derechos y libertades de estos empleados. Con lo cual, con este criterio, bueno, pues parece que si se recibe una solicitud de ejercicio de derecho en la que se pida la identidad de los profesionales, pues no podremos inadmitir directamente. Habrá que hacer este análisis. Es cierto que este criterio interpretativo del tribunal no se basa, como he dicho al principio, no se basa en el concepto de destinatario, sino que en esta sentencia lo que se está pronunciando es sobre operaciones de consulta que se realizan por personal que actúa bajo la directriz, bajo la autoridad del responsable, siguiendo sus instrucciones, que no sería un destinatario de la información. Cuestión distinta sería que por parte del responsable se verifique fehacientemente que ha actuado, o sea, que ha consultado los datos para un fin propio, distinto del responsable. En ese caso se consideraría destinatario de la información y, por tanto, ahí sí que habría que dar la identidad de los profesionales sin hacer este análisis previo. Yo únicamente quería decir una cosa. Este tema, igual es meterme en un jardín que no me tengo que meter, pero bueno, yo lo lanzo. Opinión privada, mía. Este tema llevamos discutiéndolo, yo llevo desde el año 2007 en la agencia y en todas las reuniones que hemos tenido hemos discutido sobre este tema. Yo siempre he dicho lo mismo, digo, es que yo entiendo que no se puede dar el nombre y apellidos de los profesionales, pero hay veces en que el ciudadano te dice, bien, ha habido un acceso indebido a mi historia clínica y lo sé porque ustedes les han sancionado, en este caso al Servicio Vasco de Salud de Osakidetza, pero yo quiero ejercer una acción penal. Es que yo sé que esa persona no tenía que haber accedido y voy a ejercer una acción penal. De hecho, tenemos varios expedientes suspendidos. Entonces, nosotros hemos intentado siempre salvarlo de alguna manera y decían, bueno, pues a ver, si acreditas un interés legítimo, a ver si puedes ir por la vía de la transparencia, a ver si puedes ir por algún lado. Nos está sirviendo, nos va a servir esta sentencia precisamente y el informe emitido por la compañera un poco para orientarnos también a nosotros, porque toda la vida hemos discutido sobre lo mismo. Yo que ya te digo, desde 17 años llevo en protección de datos y 17 años discutíamos lo mismo. Y la gente, el ciudadano, no entiende, dice, o sea, ha entrado ilegítimamente a mis datos. ¿Que tiene más derecho él que yo a yo saber quién es el que ha entrado? Y entonces, claro, había que decir, no, mire, es que usted se acredita un interés legítimo. Y entonces yo creo que esta sentencia nos va a venir muy bien para aclarar un poco la situación y vernos menos pillados. Sí. Vamos, en definitiva, esa sentencia ha venido a darme la razón a mí, que llevo toda la vida diciendo más o menos esto, en contra del criterio, por ejemplo, de la Agencia Española, que siempre había sido muy así, pero la verdad es que al final las cosas van decantándose hacia el punto de equilibrio más adecuado, porque en la práctica, y lo veremos en algunos de los casos que vais a exponer ahora a continuación, en la práctica, si bien el derecho de acceso a la identidad de los profesionales no se considera, no está dentro del derecho de acceso, es decir, el derecho de acceso, mira, se dice, quiero acceder a mis datos, dice, ¿para qué? ¿A ti qué te importa? Dámelos porque tengo derecho, y hay que dárselo. En cambio, de los profesionales no es así. Ahí tiene sentido el decir, ¿para qué los quieres? Y hay que ponderar, efectivamente, y ver cuál es la finalidad. Y en algunas ocasiones se soluciona por la vía de, y me estoy adelantando a algunos de los casos, pero por la vía de decir, bien, no te lo voy a dar, pero voy a mirar yo efectivamente si hay accesos o no, yo el responsable, miro a ver si hay accesos y voy a tomar la decisión sobre si aquí hay algo que hacer o no. Y suponiendo que además en ese caso el responsable del tratamiento no hiciese eso, ¿no? o el solicitante no quedase satisfecho, yo particularmente siempre proponía que ahí sí que tenía que tener la autoridad tutelar ese derecho y entonces la autoridad poder reclamar, no, yo quiero ver los accesos y yo decidiré si realmente puedo o no. O sea que efectivamente al final las cosas se van encajando bastante bien. Isabel tiene un caso sobre acceso individuo, bueno, no es el caso tanto de
de eso, sino también pues por una persona que estaba dentro de la organización, pero parecida. Cuéntanoslo, Isabel. Bueno, este caso está mezclado entre los accesos indebidos y el acceso a la historia clínica por parte del reclamante. Es muy interesante la sentencia que nos ha comunicado Blanca, pero en este caso el reclamante tenía sospechas de que se habían producido accesos indebidos a su historia clínica porque su exmujer conocía que se iba a practicar una prueba médica y que le había preguntado por ella y sospechaba que esa información le habían facilitado la información por accesos a su historia clínica. Entonces había solicitado el acceso al hospital. Le facilitaron un listado de los accesos que se habían producido, pero no de las personas que habían identificado, o sea, que habían accedido. Él quería saber si eran conocidos de su exmujer o familiares de su exmujer los que se habían realizado los accesos para poder reclamar contra ellos. Solicita la identificación de las personas que habían accedido a la historia clínica y se lo deniegan. Entonces presenta una reclamación en la agencia. Nosotros trasladamos la reclamación al Servicio Cántabro de Salud y nos dijo que sí, que esta persona que había solicitado el acceso a los datos personales de las personas que habían accedido, que consideraban que el derecho de acceso no incluía el acceso a las personas, a los nombres y apellidos de las personas que habían realizado el acceso, pero que había realizado una información reservada, que había investigado todos los accesos que se habían producido a la historia clínica de este señor y que había constatado que los accesos estaban todos justificados. Entonces, a diferencia del caso anterior, en este caso archivamos porque en el caso anterior no nos comunicaban qué había pasado con la auditoría, cuál era el resultado de la auditoría y además constataron que había producido 2 accesos indebidos y en este caso, bueno, pues que no tenía el reclamante no nos había aportado ningún elemento que nos hiciera sospechar que se habían quebrantado las medidas de seguridad y además de las investigaciones que había realizado el Servicio Cántabro de Salud tampoco se derivaban elementos que nos pudieran permitir iniciar un procedimiento sancionador. No teníamos indicios de infracción y si existía un registro de acceso, se habían cumplido las obligaciones de trazabilidad y archivamos la reclamación. Bien, bueno, nos hemos venido arriba y con este asunto que tanto gusta a crítica y público y hemos perdido la ventaja que teníamos, o sea que volvemos a estar un poquito mal, así que tenemos que ir aligerando. Encima tenemos una pregunta en relación con una de las cuestiones que tenemos que responder al final, así que tenemos que aligerar. Juana, así que lo tuyo, venga, ventílalo. Es con las tutelas de derechos. Tenemos frecuentemente el hecho de que la gente presenta reclamaciones de tutela sin previamente haber solicitado la tutela, el ejercicio de su derecho ante el responsable del tratamiento. Cuando llaman por teléfono, que mucha gente llama por teléfono para informarse, le decimos, primero solicite usted al responsable del tratamiento, porque si no lo que va a ocurrir es que vamos a inadmitirlo, porque falta un requisito esencial para poder ejercer la tutela nosotros. Y segundo, si no, es que no le podemos tutelar. Entonces, tenemos que devolverlo y usted tiene que volver a presentar luego con nosotros. Y otro caso frecuente también, bastante frecuente, es y este supuesto es concreto, es una persona que solicita el acceso a su historia clínica en el año 2017. Pide el acceso a su historia clínica, Osakidetza Servicio Vasco de Salud le da el acceso y en el 2023 vuelve a pedir el acceso a su historia clínica. Osakidetza le deniega y le dice, no, perdone, es que en el año 2018 usted presentó el acceso a su historia clínica sobre un periodo determinado y ahora lo está volviendo a solicitar y ya se lo entregamos en su momento. Y nosotros le amparamos la tutela diciendo que, si bien era cierto que lo había presentado en el 2018, en el 2018 le había sido entregado, habían pasado 5 años y encima no acreditaba, porque la ley así lo exige, el carácter abusivo o reiterativo por parte de la persona. Entonces, lo que hicimos fue decirle, no, señores, ustedes tienen que entregarle los accesos porque nosotros le amparamos y por eso, porque es el responsable del tratamiento el que tiene que acreditar que el carácter abusivo o excesivo por parte del que solicita la tutela. Muy bien. Y muy breve.
Ya has visto. Isabel, tú tienes dos casos y estoy seguro de que serás capaz de condensarlos para que recuperemos el tiempo que vamos perdiendo poco a poco. Seguro. Bueno, pues son dos casos de acceso a la historia clínica. En un caso, el reclamante vivía a más de 300 kilómetros del hospital, había solicitado el acceso y había pedido que el acceso se lo facilitaran a través del correo postal o correo electrónico. El hospital le había dicho que no se garantizaba con eso la seguridad de los datos y que tenía a su disposición en el hospital la historia clínica si quería pasar a recogerla. El reclamante, claro, vivía muy lejos, no tenía ninguna intención de pasar a recoger la historia clínica y solicitó que la historia clínica, el acceso, se lo facilitaran a través de correo electrónico cifrado. El hospital siguió diciendo que no se garantizaba la seguridad y el reclamante finalmente interpuso una reclamación en la agencia. Nosotros consideramos que lo que alegaba el reclamante el reclamado para no mandarle la información cifrada es que desconocían cómo se cifraba y no nos pareció que estuviera justificado, ya que el reclamante había solicitado el medio a través del cual quería recibir la reclamación y que no era una solicitud desproporcionada, estimamos la reclamación para que le dieran el acceso en la forma que había solicitado. Y luego el segundo caso es un caso interesante porque una madre había llevado a sus niñas a un centro para que realizaran una prueba psicológica. Le habían dado los resultados de la prueba, pero no debía estar conforme con los resultados. Y entonces solicitó el acceso a los test. Le denegaron el acceso a los test, una copia del acceso a los test, pero sí que le dijeron que podía consultarlos y que le daban la exhibición de los test. Presentaron la reclamación en la agencia y nosotros consideramos que el artículo 15, cuando habla de una copia de la documentación, de la información, se está haciendo referencia a la modalidad de acceso, que la modalidad de acceso es a través de una copia, pero no es un derecho que se conceda a los reclamantes, le puede facilitar el acceso a través de otros medios. En este caso, lo que alegaban para no facilitarle la copia es que existían derechos de autor. Como también el artículo 15 dice que el derecho de acceso se puede conceder siempre que no afecte a derechos de otros terceros, en este caso existían, y como en este caso, los derechos de autor. Consideramos que sí, que los derechos de autor podían impedir que te dieran una copia de la documentación, pero que había que hacer una ponderación. Y en este caso, lo que resolvimos al final es que tenían que acreditar que efectivamente esos test estaban sujetos a derechos de autor. Y además la modalidad de la licencia, porque puede haber licencias de conocimiento libre o que te pueden impedir facilitar una copia, pero que sí puedes exhibirlo. Y entonces, atendimos las alegaciones del reclamado y consideramos que le debían de facilitar el acceso, pero no a través de una copia, sino de la exhibición de la información. Bien, introduzco aquí la pregunta que nos han hecho, pero nos la vamos a ventilar rápido. Antonio pregunta que ¿sería posible dar un ejemplo del caso en el cual es indispensable facilitar la identidad de los profesionales que acceden a la historia clínica, pero matizando que no es en el caso de cuestiones con relevancia judicial? Yo creo que no, pero bueno, esto te toca a ti responderlo. No sé si ya que eres la ponente. Claro, caso concreto, práctico. Claro, y que estar al caso concreto, los de relevancia judicial son los más importantes. Tiene que ser indispensable para poder conocer la licitud del tratamiento, tú controlar, el reglamento lo que te da al final es el control sobre tus propios datos. Tú tienes que tener control sobre tus propios datos. Y yo creo que si tal es como lícito, está... Antonio, pero Antonio? práctico, ¿Quién ha planteado la pregunta? caso práctico. No le veo. Bien. No, yo creo que tal como está planteada la pregunta, es decir, que casos en los cuales sea indispensable facilitar... Yo creo que no hay casos en los cuales sea indispensable. Nosotros, la verdad es que no hemos tenido ningún caso. No os puedo decir que las veces que les hemos dicho que no se podía, no ha habido ningún problema. Solamente tuvimos un caso en el que reiteradamente nos pedían, era para acudir a la vía judicial. Era un caso muy claro, porque en este caso, ya os lo planteé aquí una vez, era, no sé si os acordáis de aquello de aquí no hay quien viva.
La serie, pues era un caso similar. Era en una reunión de vecinos que una de los vecinos era médico, no sé, a ver si os acordáis, una de los vecinos era médico y aprovechaba en las reuniones de comunidad para poner a parir a sus vecinos. Tú cállate que tienes depresión, tú cállate que tienes no sé qué, tú cállate que has estado de baja por cagalera. Así literal, no me lo estoy inventando. Eso era la denuncia. Y en ese caso no hizo ni falta. ¿Por qué? Porque puesta la denuncia, automáticamente Osakidetza, en este caso, lo que hizo fue decirnos, mire, señores, vamos al Ministerio Fiscal porque 4 o 5 vecinos están reiteradamente diciendo que esta señora entra. Pero nadie de los que hemos tenido, nadie nos ha pedido expresamente el nombre, ¿no? Y sería lo que dice ella, es complicado, habría que analizar caso por caso. Sí, caso por caso. En todo caso, aprovecho para agradecerle a Antonio Mesa, que es la persona que ha hecho la pregunta, pero que la ha hecho online. Entonces, saludo a mi público que me estará viendo. Bien, vamos al bloque final, ya es más o menos pues, otros derechos de oposición, de rectificación, supresión. Tenemos 5 minutos y pues Nuria nos va a exponer un primer caso, pues con la brevedad que la caracteriza. En este caso tenemos a una señora que se quejaba por la desatención de una solicitud de ejercicio del derecho de oposición. Se daba la casuística que esta persona, cuando presentó la reclamación ante la autoridad, alegó que actuaba en representación de su hermana incapacitada. El objeto concreto de la solicitud de ejercicio del derecho de oposición que se presentó ante un hospital público era oponerse al tratamiento de los datos personales de su historia clínica compartida por parte de cualquier profesional, sanitario, administrativo, etcétera, exceptuando una doctora concreta. Al respecto, indicaba que tenía que ser ella, como tutora legal de esta persona incapacitada, la que tenía que decidir qué información se tenía que poner a disposición de los profesionales sanitarios. Pues bien, en este punto merece la pena destacar que la historia clínica compartida en Cataluña es una herramienta o sistema informático que permite tener toda la información sobre el proceso asistencial de una persona con independencia de si el centro de atención primaria es el habitual o no. Es decir, permite que cuando eres tratado fuera de tu ámbito residencial, el médico que te atiende también tenga la información más relevante sobre tu persona, ¿no? Dicho esto, el departamento alegó que la restricción al acceso a la historia clínica compartida a todo el personal sanitario y administrativo, exceptuando una doctora, podía comprometer la calidad de la asistencia sanitaria de esta usuaria, más teniendo en cuenta que la persona tutelada requería asistencia médica sostenida. En este punto, nosotros tuvimos en cuenta que el considerando cuarto del reglamento dispone que el derecho a la protección de datos no es un derecho absoluto y que se tiene que ponderar con otros derechos. Entonces, además, el derecho de oposición tampoco opera de manera automática, sino que requiere una valoración previa por parte del responsable del tratamiento. También acogimos el criterio de la Comisión Técnica en materia de documentación clínica, que lo que nos viene a decir es que hay que prestar especial atención cuando estos derechos se ejercen en relación con personas sujetas a tutela para velar que se actúe en interés del tutelado. Pues bien, con todo lo que hemos expuesto, al final consideramos que en este caso particular tenía que prevalecer el derecho fundamental a la vida, a la integridad física, también el derecho a obtener una asistencia de calidad, entre otros, por lo que se desestimó la reclamación en cuanto al fondo. Bien, para terminar tenemos el último bloque, que estamos a punto de conseguirlo. Es sobre bueno, la supresión, el derecho de supresión de información. Nuria tiene también un caso de supresión de datos y Juana tiene alguno y os vais a repartir estos 2 minutos que nos quedan. Como os va a decir, Nuria, empiezas tú. Sí, en este caso también tenemos una reclamante que se quejaba por la desatención del derecho de supresión presentado ante un centro de atención primaria y que tenía por objeto suprimir el diagnóstico referido a depresión de fecha 9 de agosto del 2019. En este caso, la entidad reclamada justificó el interés médico en preservar esta información en la historia clínica de la interesada y invocó también la normativa sanitaria.
Pues bien, ante estas alegaciones de la entidad, desde la autoridad se consideró que tenía que prevalecer el criterio médico, de acuerdo con el cual esta información se tenía que preservar, y además también se tuvo en cuenta que no había transcurrido el plazo mínimo legal obligado para conservar este diagnóstico clínico, con lo cual también se resolvió desestimar esta petición. Juana, tu caso. Los míos son muy breves. El primero de ellos, una persona presenta el 1 de septiembre del 2023 una reclamación diciendo que quiere la supresión de un informe que está en su historia clínica de una prueba de alcoholemia, en el que da positivo. Esta persona había tenido un accidente, se le lleva al hospital, se le mira y tenía unos índices de alcoholemia considerables. El accidente había ocurrido en julio del 2023 y seguido en septiembre es cuando él presenta la reclamación. Entonces, se le dice que no, sintiéndolo mucho. Había otra cosa de fondo, no era un tema de protección de datos. Era, por supuesto, que la compañía de seguros no se quería hacer cargo como consecuencia de que iba bajo alcoholemia. Pero le dijimos que lo sentíamos mucho, como dijo ella, 5 años tiene que costar. Y el otro es más curioso todavía y es bastante frecuente, porque hablando con Blanca me decía que a ellos también les había ocurrido. Es el caso de una persona que cambia de comunidad autónoma. Se va a otra comunidad autónoma y quiere la supresión de toda su historia clínica. Supresión de todo esto, imposible. Se le acredita, se le dice, ¿por qué no? Esta persona presenta un recurso de reposición y se le vuelve a repetir. Mire, señor, no se le puede suprimir porque además, aparte de haber un mínimo, tiene que decirnos usted. Total, que luego le desestimamos el recurso de reposición, pero quiero concluir diciéndoos que nos llega una queja del siguiente tenor literal. Es alucinante. No os voy a leer todo porque hay muchos tacos y muchas cosas que el público es demasiado joven para oírlo, porque son la leche. Pero, entre otras cosas, dice, quiero poner una queja por el servicio pésimo y vergonzoso recibido en el tratamiento y resolución de mi eliminación de datos, donde no se ha tenido en cuenta mi recurso de reposición y solo se dedican a indicar lo que dice la pésima y vergonzosa Osakidetza. Os comunico formalmente que inicio procedimiento contencioso y que voy a ir a la Agencia de Protección de Datos de la Unión Europea. Ojo, ¿eh? Y luego dice, y solicito, esto es lo más interesante, el despido de la directora. Gracias a Dios Unai no estaba, entonces su despido no pide de la directora anterior. De la directora y de la trabajadora que ha llevado el tema por su penoso y vergonzoso trabajo, porque no protege mis datos y para eso está cobrando, para proteger mis datos y que sean eliminados. Me cago en como 2 líneas de tacos, pero no sigo, ¿eh? La venganza se sirve en fresca, frío y Juana ha tenido su oportunidad de sí, vengarse. no podía remediarlo. Por supuesto no le contestamos. Bien, sí. Por primera vez en los... bueno, el foro son 21, pero creo que esta mesa lleva celebrándose, son 17 años. Sí, por primera vez en los 17 años hemos terminado todos los casos en el tiempo que nos había sido asignado. Por lo tanto, tengo que darles las gracias a ellas especialmente porque han cumplido con el requisito que tenían de, además de ensayar el baile que os he anunciado al principio, ensayar en su casa delante del espejo el tiempo que iban a utilizar para exponer cada uno de los casos. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo acaba la cosa? Pues bien, después del incidente fuimos al hotel y, claro, haciendo uso de la utilidad de Find My Mobile que tienen pues, algunos fabricantes y tal, vi desde mi habitación que el ordenador, que el móvil todavía estaba funcionando porque podía localizarlo. Tenía 2 localizaciones, una más precisa que otra y tal, con lo cual le dije, Joaquín, vámonos a buscarlo. Y Joaquín, como un caballero, cogimos el coche y nos fuimos a buscar el móvil al punto donde decía el localizador que estaba. Con el riesgo de nuestra integridad física, porque era una autovía y allí pasaban coches a toda velocidad. Bueno, estuvimos hasta que se hizo de noche y tuvimos que abandonar la búsqueda. Yo no estaba conforme. Esta mañana volví a consultar, obtuve una comunicación, una localización más precisa, me he levantado a las 6:30 de la mañana, he ido a donde me estaba marcando y allí estaba el móvil. O sea que he recuperado el móvil en un estado deplorable, pero funciona.
porque he podido recuperar los datos. Así que así fue y así nos fue esta mesa. Muchas gracias y hasta otro año. No olviden ustedes aplaudir a Joaquín Pérez Catalán en su mesa dentro de un rato por la caballerosidad y los servicios prestados.